Hola, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Primero agradecer a Peronismo Puro por la invitación para hablar sobre el legado intelectual de Juan Domingo Perón en el marco de su aniversario. El 1 de julio de 1974 nos dejaba el 3 veces presidente constitucional de la Argentina tras una prolongada enfermedad, y él fallece en el ejercicio de su poder, en la plenitud de sus facultades mentales y en la constancia de tener una idea y un pensamiento claro que pudo transmitir al pueblo argentino. Valga mi homenaje haciendo unas breves reflexiones sobre lo que fue su legado y lo que nosotros todavía tenemos que cumplir de él. Bueno, inicialmente uno puede hablar de Perón estudiando sus orígenes desde el punto de vista intelectual, y ahí podemos ver la formación que él tuvo, principalmente la formación militar, y cómo a través de textos y autores sobre táctica y estrategia, geopolítica y otras cuestiones atinentes a su carrera, pudo empezar a formarse y ver lo que era el mundo en el que vivía. Recordemos, Perón nace el 8 de octubre de 1895, aunque un periodista diría que es el 7 de octubre de 1893, 2 años y un día antes. Pero manteniendo la fecha formal, es un hombre de fin de siglo, nacido a fin de siglo XIX. Ingresa al ejército en las primeras décadas del siglo XX, y ahí tiene una experiencia muy importante, no solo por las prácticas militares en sí, en el terreno, sino el recorrer el país. Era un hombre de la provincia de Buenos Aires y que había residido en la Patagonia, principalmente en Chubut, y después va a recorrer distintos lugares de, nuestro, de nuestra nación, en particular las provincias del norte, que en su momento no había podido divisarlas. Al mismo tiempo, bueno, es un estudioso, se destaca en la escuela de guerra no solo como estudiante, sino va a ser un futuro docente, va a hacer trabajos de investigación, no solo en el campo de la estrategia y las tácticas de estudio en concreto, sino que va a proyectarse desde casos del momento, como la guerra ruso-japonesa, o de décadas atrás, que era la guerra franco-prusiana o elementos de la Primera Guerra Mundial, hasta proyecciones en lo que es la historia del general San Martín, que él era un gran apasionado. Ahora, en lo que tiene que ver con la cuestión de formación de pensamiento, él es un hombre de época. Sus textos y sus discursos iniciales, en lo que sería la revolución del 4 de junio del 43, que él va a ser un partícipe activo dentro del Grupo de Oficiales Unidos, dentro del GO, o Grupo Obra de Unificación, va a determinar que él tiene, primero, como muchos de su época, no solo en Argentina, sino en el mundo, una particular intención de entender el fenómeno de las masas. Desde Ortega Gasset, que estudia ese fenómeno, hasta otros autores y pensadores europeos y latinoamericanos, la incorporación de los sectores populares a la vida política eh, tiene distintas reflexiones, y en el caso de Perón, sea que haya visto la experiencia alemana con Bismarck y el welfare state, o el estado de bienestar, hasta su experiencia cuando estuvo en Europa de ver Italia en pleno auge del fascismo. Lo cierto es que entiende que hay un momento social. Ese momento social es la incorporación de los sectores de trabajadores a la vida política de un país. Eso va a plantearse en una serie de acciones políticas, como políticas de Estado, que él desarrolla desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. Estamos hablando del año 44-45.
En eso, 120 decretos leyes en menos de 2 años, en comparación con la treintena de leyes que desde el fin del siglo XIX hasta el año 43 existían en nuestro país, da una imagen del volumen y de la intención que tenía Perón en cuanto a la cuestión social. Cuestión social que viene desde su formación católica, los estudios de él de la doctrina social de la Iglesia, sus lecturas de Jacques de Maritain, de hecho era un autor para él más que valorado, y lo que tiene que ver con el espíritu de los primeros hombres que plantean un cuestionamiento a la década infame, que van a ser los hombres de Forja. Ahí Arturo Jauretche, Raúl Escarabino Ortiz, los textos en general de Forja, más los textos del nacionalismo como los hermanos Irasusta, van a ser formadores esenciales en parte del pensamiento de Perón. A eso también le podemos sumar una fuerte impronta industrialista, los estudios de Bunge y plasmados en su libro La Nueva Argentina, paradójicamente, que es un tema que va a tomar como leitmotiv en sus gobiernos, nos da una pauta de cuáles son las cuestiones que él quiere abarcar. Para ello, primero va a realizar un diagnóstico de la situación del país, va a ser uno de los pocos que piense en cómo está la Argentina de aquel entonces, reúne a distintos estudiosos en lo que se llamó el Consejo Nacional de Posguerra, coordinado por Figuerola, el catalán José Figuerola, donde la cuestión estadística cede al análisis de cómo se va a encontrar la Argentina o qué tiene la Argentina en esos momentos. Estamos hablando del año 44-45, estaba en ciernes el fin de la Segunda Guerra Mundial, y qué se espera en la posguerra, por eso se llama Consejo Nacional de Posguerra. En ese diagnóstico nos da, dio, mejor dicho, cuál era la situación sobre la cuestión de caminos, hidrocarburos, empresas, fábricas, ocupación territorial, etcétera, etcétera. Frente a eso hay una serie de medidas que se van a tomar y se van a implementar en lo que es el marco del gobierno de Perón, y en ese gobierno él lo va a organizar en lo que se llamó el primer y segundo plan quinquenal. Eran planes de 5 años, 1947, 1951, 1953, 1958. El segundo quedó a mitad de camino por el golpe de Estado del 55, pero la idea estuvo anclada en un desarrollo inicial de industria liviana y de consumo en el primer plan quinquenal, unido a una treintena de leyes que iban desde creación de los fueros del trabajo hasta el voto femenino y el inicio de provincialización de los territorios nacionales, y un desarrollo desde el Estado que acompañase el plan de nacionalizaciones y estatizaciones que estaban realizando el Consejo Económico Nacional con Miguel Miranda, hasta el segundo plan quinquenal, que era la proyección de la industria pesada, ¿no? La siderurgia. Con el golpe del 55 eso se corta. Perón ya ahí entendía como su forma de pensamiento una integración social, distribución de la riqueza, organización a través de los sindicatos, el voto femenino, el 50-50, que todos tuviesen, aunque sea un poquito, para poder vivir dignamente. Los años de la resistencia y su exilio no lo encuentran precisamente a la espera, sino que es un partícipe activo de las nuevas ideas que estaban en circulación en los años 60 y 70. De hecho, cuando vuelve a la Argentina, él trae un incorporado el concepto de la ecología como política de Estado, tiene ideas de una reformulación del sistema político argentino, y eso se va a plasmar en su testamento político, que va a ser el modelo argentino para el proyecto nacional. Presentado el 1 de mayo de 1974,
como esbozo, la idea de Perón era replantearse, amén de las tres banderas históricas del peronismo, que tenía que ver con soberanía política e independencia económica y justicia social, incorporar cultura nacional como una de las nuevas banderas, plantearse que en el mundo no estamos solos, que tiene que venir un proceso de continentalismo y luego de universalismo, alejado esto de lo que fue después la globalización, sino una integración no solo económica, sino política, social y humana, y con ribetes de defensa de la ecología, que él ya algo había esbozado con el Pacto ABC, Argentina, Brasil, Chile, en su segundo gobierno, que también quedó trunco. A eso se le iba a sumar una reforma institucional post-reforma de la Constitución, si bien ya veníamos con la Constitución de 1949, con un gran avance social económico de importancia, pero él entendía que en los 70 debía reformarse nuevamente para incorporar nuevos derechos de asociación, nuevos derechos de participación popular y de construcción institucional. Hay un planteo, aunque no es explícito, pero uno entiende con la idea de un presidente y un primer ministro de llegar a un sistema semipresidencialista o semiparlamentario, depende cómo uno lo vea al respecto, quizás cercano al modelo francés, si uno ve los modelos de la época donde Perón elabora esas ideas. Y a su vez plantear trasvasar los partidos políticos y darle a los sindicatos y a organizaciones libres del pueblo un rol mucho más importante a nivel institucional, institucionalizar el movimiento y la revolución que se le había dado en su momento. Así que la idea de Perón de poder plantearse como un estadista del siglo XXI queda más que evidente si uno lee sus últimos trabajos, donde hay una plena vigencia de su pensamiento y de su legado, y que hay muchas cosas para poder rescatar y recuperar. No solo hay que recuperar el hombre de los valores, que es lo fundamental, sino también todo un legado científico, tecnológico, intelectual y de pensamiento que Perón y el peronismo en general han aportado a la Argentina, y que en estos tiempos sería más que trascendente, pandemia mediante, plantearse un marco de comunidad organizada más allá de la cuarentena y los cuidados, que tiene que ver con recuperar al hombre y la mujer con sus valores, y que esos valores sean esenciales del trabajador y la trabajadora argentina. Así que vale mi reflexión y mi homenaje al que fue 3 veces presidente de la Nación, aquel que aportó no solo sus sapiencias y su conocimiento, sino también su carisma junto con la inolvidable Evita, para hacernos un pueblo feliz y un poquito más dignos. Así que desde ya mi homenaje, mi cariño eterno a Perón y mi agradecimiento a Darío Gata y a Peronismo Puro por permitirme dar estas reflexiones. Muchísimas gracias.